Lo que pasa en una empresa familiar es que son puras pasiones, prácticamente. Hola. Bueno, estoy muy honrada hoy de poderte presentar a Inga Larob. Es autora, consultora y terapeuta. Y vamos a hablar de empresas familiares desde una visión sistémica. Sí, Muchas muchas gracias. También a ti. muchas gracias por la invitación a platicar aquí contigo. Entonces, Inga, para empezar, ¿cuál es la diferencia fundamental entre una empresa normal y una empresa familiar? Lo que pasa en una empresa familiar es que son puras pasiones, prácticamente. Y puras lealtades, puro amor ciego, y la dinámica de la familia siempre determina, digamos, las dinámicas de la empresa. ¿Sí? Esto no existe tanto en otras empresas. Todos y cada uno de nosotros cargamos nuestra historia encima. Es decir, si yo tuve un problema con mi padre o mi madre en respecto con la autoridad, por ejemplo, lo voy a llevar a la empresa también, cualquier empresa. O si no he tenido buenas relaciones así en equidad con mis hermanos, voy a tener dificultades con mis compañeros de trabajo. Entonces, yo pienso que de todas maneras se va a ver en las empresas otras, en las otras empresas también. Y sin embargo, en la empresa familiar no nos ponemos tantos límites, no nos cuidamos tanto, sino nuestra pasión, surge a veces también frente a los colaboradores. El padre es el padre, la madre es la madre, los hijos, son los pequeños y es difícil hacer este borde, digamos, de los dos espacios. Eso, diría yo, es la dificultad más grande y la diferencia más grande, ¿no? Hay una transmisión de valores en una familia. Entonces, esto en una empresa familiar inevitablemente pesa. ¿Cuánto impacta el tema de los valores respecto a, por ejemplo, una elección estratégica dentro de una empresa familiar? Lo que yo he visto, digamos, los valores de los fundadores, digamos, son los que mantienen la empresa de alguna manera, moralmente, emocionalmente y todo. Y la primera generación, que son los hijos, todavía como han crecido en el hogar, digamos, en la familia, con su padre y con su madre, han como tomado estos valores. La dificultad es en la siguiente generación, ¿sí? Que son los hermanos, los hijos de los hermanos, es decir, que son primos entre sí. Ahí los valores ya cambian bastante. En cuanto a los fundadores y sus valores, si una empresa o, digamos, tanto los demás familiares y los colaboradores no honran a los fundadores y sus valores, no le va a ir bien generalmente a la empresa. Y esto pasa generalmente en la tercera generación, ¿no? Ahí también hay una dificultad porque los fundadores con sus valores quieren insistir de alguna manera que esto se mantenga a futuro y a la eternidad. Y los valores también cambian, ¿sí? Digamos, también cambian. Hay valores, me gusta una expresión de Humberto Maturana, digamos, tenía plasticidad conductual. Y los fundadores no siempre la tenemos. Yo también soy fundadora, entonces, porque tuve una visión, tuve una idea, digamos, un motor que me llevó a crear mi propio instituto, ¿no? Que es una escuela. Y digamos, hay algunos de esos valores que los fundadores queremos mantener, que sí, con los hijos todavía siguen ciertamente importantes porque han sido empapados en la crianza con esto, y sin embargo que no siempre ya funcionan en la empresa. ¿Sí? Uno de ellos es la velocidad de decisión, digamos. Los hijos quieren decidir las cosas mucho más rápidamente que los fundadores, que, digamos, lo quieren pensar y, digamos, y siempre tienen miedo de que no se les vayan, digamos, su idea principal y los valores en las siguientes estrategias, ¿no?
Entonces hay una gran gama de empresas familiares, ¿no? No todas son pequeñas, digamos así, un gran porcentaje son pequeñas y medianas, ¿no? Pero por cierto que dan más empleo que las empresas, las otras empresas, vamos a decir, ¿sí? Cuidan generalmente mucho a sus colaboradores, exactamente porque una empresa familiar ama a las familias. Entonces les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, de separar de su cargo, como se dice hoy en día, a una persona de sus colaboradores, ¿no? Es un factor económico bien importante y no reconocido, generalmente, ¿no? Y eso es una tristeza porque cuando surge una empresa familiar siempre viene de un sueño. Yo he observado que viene de un sueño y viene de un talento, porque alguien de repente sabe hacer algo bien y no tiene que ser sublime necesariamente, ¿no? Entonces viene el talento, viene la oportunidad, ¿no? Viene valores como tomar riesgos, ¿no? Digamos así, ¿no? Entonces, ¿qué estimulan las empresas familiares? Talentos, innovación, toma de riesgo, constancia, persistencia. Generalmente no la avaricia, ¿sí? Que en muchas otras empresas sí existe todavía, digamos, porque las empresas familiares quieren sobrevivir, quieren vivir lo mejor posible y generalmente su primera meta no es hacerse rico de un día para el otro, ¿sí? Pero de tener un ingreso que les da una buena vida, ¿sí? Esos son valores bien importantes, ¿no? Tenemos que visto en las empresas familiares, ¿no? El tema de la inteligencia sistémica, Sí, es decir, hay en la familia es un sistema, la Sí. empresa es un sistema. Conectar con esta inteligencia, Sí. que son cosas que sabemos, aunque no Sí. sabemos que sabemos, Sí. ¿cómo nos puede ayudar? Sí. Inteligencia sistémica, desde lo sistémico, siempre necesita incluir el contexto, ¿sí? Eso es lo más importante porque hay muchos enfoques muy válidos y muy valiosos y que personalmente me han ayudado a mí durante muchos años, están centrados en la persona. Y el pensar sistémico significa el contexto, digamos, significa pensar en sistemas y si alguien falta, el sistema no funciona. Y eso es parte de la inteligencia sistémica, digamos, realmente pensar mucho más amplia, ¿sí? Digamos, donde se incluyen pues todas las partes del sistema, sabiendo que cuando todas las partes están, entonces el sistema, la totalidad es mucho más, ¿no? Esto yo pienso que a veces las empresas, digamos, que no son familiares, no siempre lo aplican, ¿sí? Y la empresa familiar piensa en sistemas porque como son familias, ¿sí? Atraen a personas que tienen valores parecidos a esta familia que tiene este negocio, ¿no? Entonces se amplía el sistema, es incluyente, eso es uno de los factores más importantes también de la inteligencia sistémica, incluyente, incluir a todos, ¿sí? El mayor número de personas que se pueda, todo un barrio, por ejemplo, ¿no? Hablando de talento e inclusión, ¿cuánto es fácil para una persona que nace y empieza a hacer empresa en una empresa familiar manifestar su talento? Porque claro, dentro de la empresa familiar hay la visión del fundador. ¿Cuánto para los que están muy cerca puede ser complicado por una cuestión de lealtad o deslealtad el hecho de desarrollar una idea, desarrollar la posibilidad de, por ejemplo, de abrir o de tocar otro nicho, de ampliar? Sí, también la empresa familiar puede limitar los talentos, ¿no? Mientras que quieres ser parte de, tus talentos están bienvenidos, pero si los quieres poner a otro lado, digamos, entonces no tanto. Yo vengo de padres donde cada uno tuvo su propia empresa, pequeña, digamos, pero sí. Y digamos, yo estaba en la empresa de mi madre más que bienvenida, digamos, entonces
de jovencita, ahí me ganaba mi dinero y todo, y luego ya era cosa de tomar la empresa. Y ahí me fui a México. Digamos, como si necesitaba algo más amplio, porque ahí habría quedado, mi madre estaba muy abierta a que yo desarrollara más cosas, pero de todas formas, de repente sentía que mis talentos estaban a otro lado, y eso es muy doloroso, digamos, para los padres, en este caso mi madre, y obviamente para uno como hijo también, porque uno tiene sentimientos de culpa, digamos, entonces es digamos, un proceso personal bien importante de vivir con esos sentimientos de culpa, ¿no? Y trabajarlos, ¿no? Porque de alguna manera cuando uno sale del sistema es una deslealtad, y la deslealtad, si uno no la trabaja con conciencia, digamos así, y madurez, digamos, te puede llevar al no éxito, ¿no? En tu propio proyecto. Entonces, la empresa familiar también puede encerrar y como catalogar a los miembros del sistema familiar. Ese es el contador, ese es el abogado, ese va a ser el notario para la empresa. ¿No? Sí. Y el otro quiere ser artista. Entonces, nosotros en este momento estamos viviendo un cambio de paradigma muy importante, muy grande. Y dentro de este cambio de paradigma hay dinámicas internacionales, la globalización, la digitalización, todas estas fuerzas que se están moviendo. ¿Qué rol puede llegar a tener la empresa familiar en positivo? Es decir, ¿qué puede dar la empresa familiar y por qué puede ser importante trabajar y potenciar la empresa familiar y entender las dinámicas que se dan dentro de la empresa familiar? Yo creo en estos valores compartidos, que son los fundamentos, ¿no? La capacidad de, ¿cómo se llama?, de poder llevar situaciones difíciles, ¿sí? Porque se sienten acompañados, digamos, porque todos somos uno aquí, ¿no? Digamos, todos tenemos la camiseta puesta. Entonces, esta pertenencia y esta, digamos, realmente sentirse como equipo, yo creo que esto puede ayudar en estos tiempos. Lo de la consistencia, persistencia, porque, digamos, machacan a veces, trabajan, digamos, no tienen horario prácticamente. Si hace falta, digamos, hasta bajan sus sueldos, ¿sí? Se adaptan a las situaciones más complejas hoy en día. Yo creo que tienen dificultad de poner tecnología. La mayoría de ellos tienen dificultad de poner tecnología en sus empresas. Digamos, yo creo que es un ejemplo para la gente de visión, de sueño, que sí se puede realizar, que sí se puede. Esta cosa como muy apasionada, muy real, que en una empresa grande a veces se diluye quién tuvo el mérito de qué, ¿no? Y en una empresa familiar eso se vive realmente, digamos, con pasión, y se celebra en la cena, en la noche o en el desayuno el siguiente día, ¿no? Porque la empresa no termina en el espacio físico de la empresa, sino, digamos, en el desayuno está, en la comida está, en la cena está, en las vacaciones está, el fin de semana está, ¿no? Y da un sentido de pertenencia que no existe tanto en otras empresas. Entonces, el reto para la empresa familiar, según todo lo que has dicho hasta ahora, yo entiendo que es también toda la parte de visión, de sueño, de valores de los fundadores y la necesidad de combinarlo con la innovación, para decirlo de alguna manera, de las nuevas generaciones. ¿Cómo se puede trabajar esto? Porque es la transmisión, es la herencia, ¿no? Sí, sí. Para eso sirven tanto las constelaciones familiares, porque cuando uno coloca lo anterior o la base de la empresa y como potenciales posibilidades e ideas, lo nuevo, cuando participan los fundadores, ¿sí?, que antes habían dicho, no, esas ideas de los jóvenes y todo, no queremos esto. Cuando ven el impacto y ponemos clientes, que ponemos colaboradores y ponemos, digamos, a veces hasta como el país, digamos, o el mercado, es tan gráfico el impacto,
Sí, que veo que eso es una posibilidad de realmente hacer un salto cuántico para los fundadores. Y a veces poder ceder su lugar con mucha más tranquilidad. ¿Sí? Digamos, ver lo que de todas formas conecta. ¿No? Digamos, eso es importante, ¿no? La continuidad. Sí, ¿no? De que, digamos, todas las generaciones quieren, sí, la continuidad, ¿no? Digamos, sí. Y eso crea una conexión tremenda entre las diferentes generaciones, ¿no? Sí, digamos, verlo en ese trabajo que son las constelaciones o configuraciones organizacionales, ¿no? En Alemania se utiliza mucho para mercado técnica, ¿sí? Exploración de mercados, también para recursos humanos, ¿sí? De la elección de puestos de relevancia, ¿no? Así, CEOs. Yo incluyo en la empresa familiar también la empresa entre amigos. Ajá. Sí, porque cuando una empresa familiar, digamos, no funciona, mire, se divorcian parejas, se separan hermanos y mejores amigos nunca se hablan otra vez. Es realmente un precio que se paga altísimo, ¿no? No es tan difícil llevar una empresa familiar, pero uno tiene que ser un poquito más inteligente, porque el mundo es más complejo y necesitamos más inteligencia, y eso significa información, significa consultar, y yo creo que sí, exponerse a una configuración o constelación, simplemente para ver lo que tiene la gente en la cabeza, de verlo, digamos, en el campo, que apela tanto a nuestro otro hemisferio, y de repente cosas que sabemos y cosas que vemos, ¡pum!, hacen clic y comprendemos cosas que nunca habíamos comprendido antes. Entonces, si ya tienen ese espíritu de riesgo y espíritu digamos, de mantenerse, y realmente tienen una persistencia impresionante, entonces sí, de apertura, yo invito a que se abran a consultar de diferentes maneras, digamos, pueden ser todo tipo de coaching, pero yo veo que las configuraciones son absolutamente excepcionales. Yo trabajo ya más de 20 años con ellas y me quedo ahí porque cada vez me convencen más, digamos, porque digamos, viene gente y dice, bueno, yo ya sé lo que pasa. Entonces dije, ahorita vamos a ver cuando lo ves. Y cuando lo ven, se les cae la mandíbula, digamos, realmente, digamos, están tan sorprendidos, ¿sí? Y es una herramienta absolutamente excepcional, yo pienso. Muchísimas gracias, Ingala. Sí, gracias, y Paula. seguiremos con esta aventura. Sí, sí, muy bien, sí. Sí, anímense, como se dice en México. Gracias. Gracias a ti. Sí.